Damos gracias a Dios porque nos permite en este día tener un momento de reflexión en su palabra. Vamos a reflexionar acerca de el pasaje que está ahí en el título, Eclesiastés capítulo 9, y vamos a leer del capítulo 9 el versículo 8. Dice así el versículo 8: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento, aceite sobre tu cabeza. Ahí dice ungüento, pero en otras versiones encontramos aceite. Vamos a decir que se complementan las dos palabras. El aceite es un ungüento, porque ¿qué hacemos con el ungüento? Untárnoslo. De ahí deriva, del aceite, del ungüento, deriva el concepto que nosotros manejamos acerca de la unción. ¿Qué es la unción? Es el ungüento del Espíritu Santo que Dios unta en nosotros, llamémosle así. Cuando alguien está ungido, es que lo ungieron con ungüento, es que derramaron sobre él el Espíritu Santo. Cuando alguien tiene una predicación ungida, quiere decir que la presencia del Espíritu Santo se posó sobre esa persona para darle inspiración, para darle revelación, para darle palabra, para que su iglesia fuese edificada. Continuamente debemos, dice aquí Eclesiastés en el consejo, tener nuestros vestidos blancos y nuestra cabeza untada, ungida con ungüento. De hecho, Cristo, la palabra Cristo significa ungido, el Mesías, el ungido, el que estaba untado. En el caso de Cristo, en plenitud tenía al Espíritu Santo. Por eso es el ungido, el Mesías. Y en el caso específico de Cristo, el ungido, el Mesías, tiene una labor específica. Cristo vino a este mundo a llevar a cabo una labor específica, dar su vida en rescate por nosotros. Él mencionó: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre, y consumió completamente su vida para llevar a cabo su misión. Incluso en algunos momentos él lo subraya: para eso he venido al mundo, para eso he nacido. Tenía bien enfocado, bien clarificado cuál era el propósito de su venida. Nunca falte, o en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿De qué nos está hablando Eclesiastés? ¿Qué significan los vestidos blancos? En el tiempo del Señor, además de los textiles que había por la geografía y por el contexto, allá se utilizaba mucho el lino. Las cortinas que estaban cubriendo el tabernáculo, de las varias capas de cortinas, porque había cortinas de varios materiales, pero uno de ellos era el lino. Las columnas que delimitaban al tabernáculo estaban
unidas por lino. El lino era un material característico de esa región, de esa zona, y muy importante, muy útil para el calor y para repeler el polvo de esa zona desértica. Y si hablamos del tabernáculo, tenía que ser un textil, una tela muy resistente, que no se le pegara tanto el polvo del desierto. Además de que el tabernáculo era como una casa de campaña que se levantaba, como una carpa de un circo, que se levantaba, se enrollaba, se envolvía y se trasladaba hasta donde la columna de humo o la nube se detenía, y ahí tenían que desenrollar otra vez el tabernáculo, armarlo, y el tabernáculo era el centro que delimitaba el campamento donde Israel tenía que detenerse y pasar ahí el tiempo donde la nube o la columna se detenía. Ahí tenían que volver a construir el tabernáculo. Bueno, entonces el lino en Apocalipsis también se representa, dice que eran las acciones justas de los santos. Y cuando habla de las bodas del Cordero que habremos de celebrar allá en el cielo, hay incluso unido a un canto que nosotros entonamos: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice otra vez que representaba las acciones justas de los santos. Entonces, aquí está hablando en el versículo 8 de Eclesiastés capítulo 9: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, esfuérzate, cobra ánimo, busca siempre mantenerte en santidad, mantenerte apartado. Ese es el significado de la palabra santidad, no el concepto católico romano como lo manejan, ¿no?, sino el concepto bíblico de santidad. En la palabra de Dios, a todos sus hijos, a toda su iglesia, nos da el título de santos. Y el concepto bíblico de esa santidad no es un concepto inalcanzable, y no se está refiriendo a los santos, a los hijos de Dios, como alguien inmaculado, libre totalmente ya de pecado. No, se está refiriendo al que ha decidido apartarse, al que en un mundo rodeado de pecado, de valores contrarios a los principios de Dios, lleno de cosas contrarias a la esencia y a los principios y a los mandamientos y a los valores de Dios, están aquí, estamos nosotros conviviendo con ellos, pero nosotros hemos decidido por voluntad propia apartarnos. En un mundo lleno de pecado decidimos nosotros apartarnos, santificarnos, apartarnos, y por eso se nos llama santos. Nuestra santidad no está en nuestra naturaleza, nos es dada. Esa característica, ese estatus de santidad emana de Dios. El único verdaderamente santo es Dios, y nuestra relación con Él, por esa relación, nos hace partícipes de esa santidad, y por su misericordia y por su gracia nos da el título de santos y nos santifica. Somos santos en proceso de santificación. Somos santos obedeciendo al Señor y viviendo de manera valiente, consciente y esforzada. Adquirimos
de parte de Dios un título, un regalo, que es la santidad. Algo de lo que Él nos participa y nos alienta a que viviendo esforzadamente nos mantengamos con nuestro ropaje, con nuestro vestido limpio, santo, blanco. El blanco siempre ha significado pureza, y el consejo es ese: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Debemos considerar este consejo. ¿Para qué sirve ir a la iglesia?, dirán muchos. En parte porque es en la iglesia donde volvemos a escuchar a través de la palabra de Dios que nos santifiquemos. La iglesia cumple, de las muchas funciones que cumple, una de ellas es instar, crear situaciones, momentos que nos lleven a establecer o a estrechar una relación con Dios por medio de la alabanza, por medio de la adoración, en la cual, al crear esos momentos en los cuales nosotros entramos y mantenemos ese contacto con Dios, o estrechamos ese contacto con Dios que ya tenemos, lo estrechamos para ser conscientes de que sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santos. En todo tiempo mantengan sus vestiduras blancas, su santidad. La iglesia cumple esa función. Si no voy a la iglesia, ¿no puedo santificarme? No, sí. Pero es diferente. Hemos visto el Salmo 133, otra vez mencionando eso: más bienaventurados están los hermanos juntos en armonía. Y ya habla también ahí de Aarón. De Aarón, ahí nos habla que, vamos a leerlo, Salmo 133, que nos habla precisamente de eso, y fíjense, complementado: sean blancos tus vestidos siempre, dice, y haya ungüento sobre tu cabeza. Y vamos a leer qué es lo que derraman, ungen con ungüento a Aarón. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, pues ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Como el buen óleo, como el buen ungüento, como el buen aceite, símbolo del Espíritu Santo que se derrama sobre la cabeza del sacerdote, y baja y recorre todo su cuerpo hasta bajar al borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Dice que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Otra vez la imagen del ungüento sobre la cabeza, sobre esos vestidos blancos que nos aconseja en su palabra mantenerlos en todo tiempo blancos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nunca falte la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Nunca falte la unción en tu vida. ¿Qué es eso difícil? Muy difícil. Estamos en un mundo, decíamos, con valores contrarios a Dios. Nos ha tocado remar contra la corriente. Pero además hay otra cosa en nosotros que va a actuar para que no nos mantengamos en esa condición que Eclesiastés nos está aconsejando: nuestra naturaleza caída. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos haga conscientes de nuestra necesidad espiritual, de que hemos fallado, de que hemos
transgredido la ley de Dios, que hemos pecado y que hemos ofendido a Dios, cuando el Espíritu Santo hace eso y nosotros reconocemos y estamos conscientes de nuestra necesidad espiritual y nos arrepentimos y le pedimos a Dios perdón y abrimos nuestro corazón para que el Señor Jesucristo entre en él y desde ahora sea nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Nos adopta como sus hijos, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios y nos convertimos en templos del Espíritu Santo de Dios. O sea que dentro de nuestro ser convive el Espíritu Santo y dentro de nosotros todavía mantenemos nuestra naturaleza caída. Y esa naturaleza caída, hasta que nosotros muramos, va a permanecer, va a triunfar el Espíritu sobre la carne. Por eso en Romanos dice que tenemos una lucha, la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, para que no hagamos lo que queramos. Tanto Romanos trata ese tema y en Gálatas también se vuelve a enfatizar sobre de él. Esa naturaleza caída está representada por la carne. Carne es todo aquello que se opone a la perfecta voluntad de Dios, venga de el cuerpo, el alma o el espíritu. Ya sea que el cuerpo, ya sea que el alma o ya sea que el espíritu humano se opongan a la perfecta voluntad de Dios, eso es carne. Y eso es naturaleza caída. Por eso el consejo es: nunca o en todo tiempo sean blancos tus vestidos, que tú permanezcas en santidad, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Buscar que siempre la unción del Espíritu Santo esté sobre nosotros. Cuando eso sucede, está restablecido el orden inicial. Somos formados por espíritu, alma y cuerpo. En ese orden y en esa jerarquía: espíritu primero, alma segundo, intermedio y cuerpo. Originalmente era el espíritu el que tenía dominio sobre el alma y sobre el cuerpo. Con la caída del hombre vino a trastocarse este orden, y ahora, con la naturaleza caída y destruido este orden en donde prevalecía el espíritu sobre alma y cuerpo, ahora prevalece el alma o prevalece el cuerpo, y a veces se le da permiso al espíritu de tomar la iniciativa. Pero nuestra naturaleza caída no permite que ese orden inicial prevalezca en nosotros. Y si usted se da cuenta, cuando nosotros adoramos a Dios, ya sea en la alabanza, ya sea en la oración, ya sea cuando la palabra penetra nuestra mente, nuestra alma, y los principios de Dios toman valor y nos hacen ver que estamos actuando de manera equivocada y le hemos dado más lugar al alma o le hemos dado más lugar al cuerpo, y el propósito de Dios es que se restablezca en nosotros ese orden donde prevalezca el espíritu. En Romanos se trata, capítulo 6, 7, 8, toca ese tema. ¿Cómo es que, a pesar de ser salvos, a pesar de ser receptáculo del Espíritu Santo que mora en nosotros, hay esa naturaleza caída que tiende a prevalecer? Y muchas veces el que toma dominio es el cuerpo,
¿Qué es más cómodo para usted? ¿Hincarse y llorar y entregarse a Dios y tener una vida disciplinada? ¿O cuando usted está cansado llegar y descansar en un sillón y leer o ver su programa favorito o escuchar música? Si le doy a escoger, ¿qué cree que va a prevalecer? ¿El espíritu que está dispuesto, dice la palabra, o la carne? Seguro vamos a escoger lo cómodo, lo que nos trae satisfacción momentánea. Por eso es que nos es difícil. Yo no sé usted, a mí, yo lo confieso, cuesta trabajo mantener una vida disciplinada y donde prevalezca el espíritu. Nos es más cómodo, sobre todo si estamos cansados, el descanso, el apetito. ¿Por qué cree que la palabra de Dios nos aconseja el ayuno? Para tener dominio sobre nuestro cuerpo, sobre las demandas que tiene esa naturaleza en nosotros. ¿Es malo comer? No, es de los grandes placeres que Dios nos ha dado. Y de hecho, el cuerpo se mantiene, si no se le da alimento, adelgaza y puede llegar incluso a enfermarse. Dios ha establecido su economía sobre nosotros con esas tres partes con que nos formó: espíritu, alma y cuerpo. Y a cada una de ellas le debemos de brindar la atención debida y incluso también el no alimentarse adecuadamente o correctamente puede afectarnos y puede llegar a ser pecado. Claro que estoy hablando de algo demasiado extremo ya, pero si usted maltrata el templo que es su cuerpo, también un día le va a tener que dar cuentas a Dios. Debemos cuidar el cuerpo. Entonces diría usted, entonces ¿por qué dice que ayunemos, hermanos? Si el ayuno es abstención de alimentos y desgaste del cuerpo bueno, tenemos que ser disciplinados y tenemos que seguir las indicaciones de Dios y tenemos que ser también sensatos, aplicar el sentido común. Si alguien está enfermo y no puede ayunar, no ayune. Si alguien está débil y no ayune. El ayuno de alguna manera va dirigido a que nosotros tomemos control de nuestro cuerpo y no el cuerpo tome control de nosotros. El ayuno no es para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queramos. Es una forma de influir, de humillarnos, de mostrarle que hemos decidido a través de las cosas espirituales, a través de nuestro espíritu, tomar dominio sobre nuestro entorno, sobre las demandas de nuestro cuerpo y tener control y someterlo, que esté sometido a nosotros. Y sí también, pero no es indicarle a Dios nuestra actitud hacia eso, porque si no lo manejamos adecuadamente podemos caer en ritualismo sin espíritu y pierde todo eso sentido. Hay en Isaías, sobre todo, hay pasajes en donde dice el ayuno ordenado por Dios. Incluso cuando habla acerca de ese ayuno, Dios habla del verdadero ayuno y que no consiste en abstención de alimentos. Ahí dice que visitar al huérfano y a la viuda y a los que tienen necesidad y otro tipo de formas en las cuales para Dios tiene el mismo sentido o incluso algo más profundo que la abstención de alimentos, que es lo que nosotros conocemos como ayuno. Sí me está entendiendo. Si tenemos una actitud equilibrada en esto, quiere decir que el ayuno, la abstención de alimentos, hay varios pasajes en donde nos indican, incluso para tener fuerza espiritual en contra de los demonios, el ayuno, hablando de la abstención de alimentos,
es muy importante, porque habla que cierto género de espíritus, de demonios, solo pueden salir a través de la oración y el ayuno. Y para otro tipo de situaciones espirituales en las cuales necesitamos fortaleza espiritual, no física, el ayuno es necesario. Pero, otra vez, aplicarlo con sentido común y como un, llamémosle rito, si puede caber la palabra en el buen sentido y aplicándolo correctamente, un rito, una conducta habitual, pero aplicada con sentido común y con propósito, y también pedir la dirección del Espíritu Santo para llevarlo a cabo, y saber qué tipo de ayuno, si total o parcial, y por cuánto tiempo. Digo, lo ideal o habitual es el común de 24 horas, pero hay hermanos, y digamos que hay hermanos que se avientan 3 días, 5 días, 7 días, y los ha habido que hasta 40 días. Pero si usted decide hacer todo esto, debe de ser guiado por el Espíritu Santo, porque de manera lógica la fisiología humana no puede haber trastornos después de 3 días en donde el cuerpo no recibe ni alimentos y sobre todo líquidos. Empiezan o puede haber pueden perjudicarse nuestros órganos internos, o pueden empezar a perjudicarse. Por eso le digo, pero si es Dios, si es el Espíritu Santo el que lo está guiando, entonces no se preocupe. El Espíritu Santo se encargará después de esos 3 días de proveerle y de darle, si es el ayuno indicado por Dios. Pero volvemos otra vez, necesitamos siempre la guianza, necesitamos siempre la revelación, la comunicación, la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Hacia eso está dirigido. Necesitamos entender la palabra. Si nunca falta el ungüento sobre nuestra cabeza, nunca falta la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, vamos a obtener de Dios dirección, vamos a obtener de Dios o a través de su Espíritu Santo entendimiento. Dios nos va a dar revelación, Dios va a guiarnos para hacer su voluntad, para saber a dónde vamos a dar nuestro siguiente paso, saber qué cosa vamos a escoger delante de nosotros, saber qué decisión vamos a tomar, cuántas ocasiones necesitamos pedirle a Dios ayuda para que nos dé sabiduría, para que nos dé entendimiento, para que sepamos qué hacer en determinada circunstancia. Y ahí está el Espíritu Santo, el Paracleto, el que está a nuestro lado, el que nos santifica, el que nos capacita, el que nos ayuda, el que nos restablece. Nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Necesitamos forzosamente al Espíritu Santo. Necesitamos combustible. Así como el cuerpo necesita alimento para funcionar y mantenerse bien, nuestra parte espiritual también requiere de alimento. ¿Cómo alimentamos el alma? El alma la alimentamos cuando adquirimos cultura, cuando adquirimos conocimiento, cuando ejercitamos la reflexión, cuando pensamos, cuando nos cultivamos. El ser humano necesita de la música, que entra por nuestros sentidos, pero llega a nuestro cerebro, a nuestra alma, donde están
los sentimientos. En el cuerpo están los sentidos, y esos sentidos actúan en el alma y se transforman en emociones y sentimientos. Necesitamos alimentar nuestra alma con música, con poesía, con conocimiento. Tenemos forzosamente que alimentar nuestra alma. ¿Y cómo alimentamos nuestro espíritu? Nuestro espíritu se alimenta manteniendo nuestra comunión con Dios, manteniendo nuestra relación con Dios. Dice Romanos que ¿qué habremos de hacer? ¿Cómo debemos de orar? A veces no tenemos la capacidad. Es más, una de las cosas que nos debemos proponer es que el Espíritu se manifieste en nosotros de una manera más plena, en parte o lo que llama a experimentar o a tener una experiencia más completa de esa unción, de esa participación, de ese obrar en el Espíritu. En parte nosotros creemos como pentecostales es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y llegar al punto, como dice la Escritura en Romanos: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es el 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nunca falte el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Nosotros necesitamos mantener esa relación con Dios. ¿Por qué muchos dejan de asistir a la iglesia? ¿Qué pasa cuando descuidamos alimentar estos tres elementos con que estamos constituidos? Pero sobre todo la parte espiritual. El ir a la iglesia, hemos dicho, cuando usted de manera personal, en su casa, en donde esté, decide mantener una relación con Dios a través de la oración, a través de la reflexión, la comunión, usted es bendecido. Y eso le sirve para alimentar esa parte espiritual que necesitamos. Pero si va a la iglesia, es una bendición especial. Lo leíamos en el Salmo 133. Ahí derrama Dios bendición y vida eterna por el contexto. Y habla también acerca del Espíritu Santo sobre la cabeza de Aarón. La solución está en siempre ir a la iglesia, ayuda mucho. Pero también incluso, y yendo a la iglesia, usted se puede alejar de Dios. Cuando tomamos el ir a la iglesia como una simple costumbre, como algo que debemos cumplir,
y ir, pero incluso participar de los ritos o ordenanzas que el Señor ha dejado. Israel también cumplía y llevaba al templo los animales para el sacrificio. Pero ¿sabe qué dijo Dios en un determinado momento? Me es abominación tus sacrificios. Me son abominación. Porque si vienen a mi templo, sí, cumplen con traer los sacrificios, pero en su corazón no hay un verdadero arrepentimiento. Cumplen con los ritos, cumplen con las ordenanzas, pero salen de aquí y vuelven a pecar y vuelven a sus caminos y se olvidan de mí y se olvidan de mis mandamientos. Sucede lo mismo con nosotros. Sí, hacemos énfasis que es necesario ir a la iglesia porque cumple un propósito. Es importante participar de los ritos y de las ordenanzas establecidas por Dios. En nuestro caso, hablamos de las dos ordenanzas que únicamente tenemos: bautismo y Santa Cena. El bautismo una sola vez. La Cena del Señor o la Santa Cena, como le podemos llamar, cada iglesia establece el tiempo en el que se debe celebrar. Por ejemplo, nosotros la celebramos cada primer domingo de mes. Podíamos como iglesia establecer que sea cada 2 domingos. La iglesia establece cuándo, pero nosotros, bueno, establecemos cada primer domingo de mes y participamos de esa comunión y leemos los versículos y realzamos el sentido, el propósito que quiso Dios establecer en la celebración de esta ordenanza y llevamos a cabo todo un ritual. Pero usted podía participar en ese ritual, ir a la iglesia, y si usted pierde el espíritu, el sentido de ese ritual lleno de simbolismos con significado, si usted pierde todo eso, el ritual, por muy atractivo, por muy bonito que se lleve a cabo, pierde su sentido, porque el espíritu con que fue establecido por el Señor para practicarlo su iglesia, al quitarle el espíritu con el que Dios lo estableció, pierde significado, pierde sentido y de nada sirve, por muy atractivo, por muy ornamental, por muy llamativo, por muy bien llevado a cabo, pierde su sentido. De nosotros depende el ir a la iglesia y darle sentido a ese ir y darle propósito, el propósito que Dios quiere. Podemos, poco a poco, aún cumpliendo, estar vacíos, aún yendo a la iglesia, aún participando de las ordenanzas, quitarle significado a todo eso, porque salimos de ahí y decimos malas palabras y tomamos otras actitudes y fallamos a los mandamientos de Dios, y poco a poco o de plano nos vamos alejando y hay otros atractivos y empiezan a haber otras cosas que ocupan el primer lugar que debe ocupar Dios, y nos vamos alejando. Y podemos ir a la iglesia y podemos participar y estar vacíos, porque el espíritu con el que vamos y hacemos las cosas ya no existe, y hemos sustituido en nuestra vida a Dios por otras cosas que se vienen convirtiéndose en más cosas más importantes que Dios. Eso le pasó a Israel. Y lo peor, a veces andamos con un pie adentro y otro afuera. Empezamos a mezclar cosas. Una de las demandas que Dios hacía a Israel era que estaban mezclando, porque no dejaban de adorarlo a Él, no dejaban de asistir y llevar sus sacrificios, pero saliendo adoraban a otros dioses. Había una mezcla en lo espiritual.
Primero infidelidad espiritual, adulterio espiritual, porque ya estaban adorando otros dioses. No dejaban de adorar a Jehová, no dejaban de adorar a Dios, pero adoraban a otras cosas. Había una mezcla en lo espiritual. Y Dios odia la mezcla, odia la mixtura. Él es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Y nos demanda eso. Yo debo ocupar en tu vida el primer lugar. Yo no comparto mi gloria con nada. Y a veces nosotros queremos mezclar las cosas. ¿Qué sucede cuando hay mezclas? La calidad del producto baja. ¿Qué sucede cuando usted toma leche a la que le han agregado agua? Hay una mezcla. Ya no es el producto original. Ya no es auténtico. Las cualidades que tenía la leche mezclada con agua va a bajar su calidad. Todos los elementos que constituían o que constituyen la leche ya no van a ser los mismos. Al haber mezcla, la calidad del producto baja. En lo espiritual sucede lo mismo. Dice el Señor, no puedes tú servir a dos señores, porque con uno vas a quedar mal. O frío o caliente, pero no tibio, porque lo tibio es la mezcla de frío y caliente. Y al que es tibio lo voy a vomitar de mi boca. ¿Cuántos tibios habemos en las iglesias? Y el Señor, o frío o caliente, porque cuando eres tibio ya no distingues. Y vas a estar ahí dentro y vas a participar. Pero el espíritu con el que yo establecí que si llevaran a cabo las ordenanzas y los cultos y el propósito de reunión y el propósito de iglesia o asamblea, se pierde. Dios quiere que a través de la asamblea, a través de la iglesia, a través de la reunión, todo lo que hacemos en ella contribuya a nuestra santidad, contribuya a hacernos pensar, a hacernos reflexionar, a que tomemos decisiones para hacer modificaciones en nuestra vida, para ser más calientes, para ser más entregados, para tomar más decisiones al respecto de lo espiritual, para que tenga más sentido nuestra relación con Dios y esta crezca, y nos propongamos siempre tener blancos nuestros vestidos y que nunca falte ungüento en nuestra cabeza. El Señor repite muchas veces esto. Ya lo vimos, Salmo 133. Hay en Mateo 25 la parábola de las vírgenes. ¿Recuerda usted? ¿Qué fue lo que estas vírgenes insensatas no tenían? Y se supone que estaban conscientes de que venía el esposo. Y tenían que tener sus lámparas prendidas. Y para que las lámparas, está hablando de sus vidas, para que prendiesen, tenían que tener aceite. ¿Y qué fue lo que pasó cuando vino el esposo? Las vírgenes prudentes tenían sus lámparas llenas, y las vírgenes insensatas tenían sus lámparas vacías. Dadnos de vuestro aceite. No podemos darnos. Vayan y compren. Y mientras fueron a comprar, el esposo vino y se celebraron las bodas y cerró las puertas. Y ellas fueron y llegaron y tocaron: ábrenos. ¿Y sabe qué dijo el Señor? No os conozco. No os conozco. Nos está llamando el Señor la atención para que nosotros nos mantengamos con nuestras ropas limpias y que siempre tengamos
aceite sobre nuestras cabezas, es importante acudir al lugar que nos ayuda a estrechar nuestra relación con Dios, que nos ayuda, porque cumple ese lugar una función muy especial que Dios estableció y que sabe Dios que necesitamos. De manera personal podemos establecer esa relación con Dios, de manera personal podemos buscar y encontrar y recibir la bendición de Dios. De manera personal podemos estudiar y leer la palabra y pedirle a Dios ayuda y a través de su Espíritu Santo recibir revelación. Pero Dios en su economía ha establecido la iglesia como un lugar especial que no se compara y que no lo vamos a encontrar en ningún otro lado. Ahí vamos a acudir para tener comunión con los comprados y lavados con la sangre de Cristo. Una bola de defectuosos igual que nosotros, pero que cuando todos asumimos el papel que Dios nos estableció de miembros de un cuerpo, y como miembros de un cuerpo desempeñamos una función. Cada uno somos ojos, somos manos, somos oídos, y nos necesitamos, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y cuando se unen todos esos miembros comprados y lavados y se unen para formar el cuerpo, hay regocijo en el corazón de Dios. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Oramos los unos por los otros, damos testimonio para alentar a los que están caídos, comunicándoles que nosotros pasamos por experiencias semejantes a las que ellas están pasando, o experiencias más fuertes, y tuvimos la experiencia de clamar a Dios y ver cómo Dios nos levantó y nos dio solución, y estamos compartiéndoles eso para que ellos se levanten, para que ellos hagan lo mismo que hicimos nosotros y puedan experimentar lo mismo. Dios nos lleva a convivir con otros para que los soportemos, para que nos soporten, para que aprendamos los unos de los otros, para que nos alentemos los unos a los otros, para que nos alentemos al amor y a las buenas obras, para que como un solo cuerpo llevemos nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, nuestra adoración a ese Dios que muestra y que mostró, que muestra y que seguirá mostrando su misericordia y su gracia sobre nosotros, que somos su cuerpo, que somos la novia, que un día seremos la esposa. Y en ningún otro lugar se manifiesta la presencia de Dios como se manifiesta en la iglesia, y nos alienta a no ser como esas vírgenes insensatas, sino que seamos vírgenes prudentes, porque la enseñanza es que la venida del Señor va a ser, dice, como ladrón en la noche. Y una de dos: cuando venga el Señor vamos a estar todavía nosotros vivos, o bien el Señor nos puede llamar a su presencia. Pero la enseñanza es que lleguemos a su presencia como esas vírgenes prudentes, con nuestros vestidos blancos y con aceite en nuestra cabeza. ¿Y cuál será la actitud cuando lleguemos a la presencia del Señor? Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La iglesia cumple esa función. En la iglesia podemos a veces entender de una manera más completa la palabra. El Espíritu Santo busca moverse en su iglesia. El Espíritu Santo a través de la oración, porque muchas veces nos quejamos de que
no se predica muy bonito en nuestra iglesia y no tomamos en cuenta que parte de la responsabilidad de esa buena predicación o mala predicación, aparte del que predica, pues, pero también es parte de los miembros. Estamos orando para que Dios levante buenos predicadores, estamos orando para que Dios inspire a los que predican mal, bendiga, ilumine, capacite, dé dones a ese que está predicando, porque al fin, cuando yo oro por él para que esto suceda, yo voy a salir beneficiado, porque cuando Dios lo use, por mi oración, por mi ayuno tal vez, va a ser usado y yo voy a recibir a través de él lo que Dios quiere darme. Entonces es labor mía también, parte mía. Si se predica mal es en parte responsabilidad mía, porque no oré, porque no busqué, porque no pedí que mejoraran los de la alabanza, que mejoraran los maestros de escuela dominical. La iglesia es responsabilidad de todos sus miembros. Y cada uno de nosotros puede influir, puede aportar algo para que mejore, para que se complemente, para que se derrame el Espíritu Santo de Dios, para que Dios levante, para que Dios capacite, para que Dios manifieste dones, y eso es parte de nosotros. Y Dios quiere hacer todo eso en nosotros. Está entonces por delante nuestro deseo de acudir ya a la casa de Dios, nuestra determinación de tomar el consejo que en Eclesiastés se nos da, de tomar la responsabilidad que tenemos para que con nuestra parte, nuestra aportación, el granito de arena que nos corresponde como miembros, ponerlo para que Dios derrame su presencia, derrame de su Espíritu Santo, derrame de sus dones, haya lluvia de bendición en mi iglesia, para que no solamente yo sea bendecido, sino los que lleguen a conocer de la palabra de Dios a la iglesia, el día que entren, sientan la presencia de Dios y sea el obrar del Espíritu Santo el que toque sus corazones como lo hizo alguna vez con nosotros. Y eso es responsabilidad nuestra, que tengamos ese deseo, porque cuando nosotros nos proponemos buscar a Dios, Él se va a manifestar y Él quiere derramar todo eso. El poder con el que Dios resucitó a su Hijo de los muertos, ese es el poder que quiere manifestar en su iglesia. Estos tiempos son para ubicarnos, para centrarnos, para buscar la presencia de Dios que nos dé discernimiento, que nos dé capacidad. Va a continuar la apostasía, va a continuar con más, digamos, atención, severidad, doctrinas aún dentro de la iglesia de humanismo y de ateísmo, de raciocinio sobre las cosas espirituales para tratar de deshacer lo que dice la palabra y lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Antes del COVID-19 ya veíamos descomposición dentro de la iglesia. La va a seguir habiendo, pero nosotros como miembros debemos proponernos poner una barrera, buscar que la presencia de Dios, su Espíritu Santo, capacitándonos, dándonos lo que necesitamos para formar una capa que nos cubra ante toda influencia del enemigo, sea humanismo, sea hechicería, sea demonismo, sea lo que sea ecumenismo, y que nosotros estemos conscientes y que nos propongamos que la iglesia sea un lugar en donde la gloria de Dios se manifieste, la Shekinah de Dios baje, y nos ayude, nos capacite, nos dirija, nos ilumine,
y que la iglesia sea ese lugar, dulce refugio, donde podemos encontrar respuesta a nuestras necesidades, a nuestra situación, a nuestros anhelos, a donde nuestros hijos, a donde nuestros familiares puedan también experimentar la presencia de Dios. A eso nos llama el Señor, a su iglesia. Y acabo repitiendo otra vez el versículo de inicio. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Es el consejo que el Señor nos da en esta noche y que ojalá nos sirva. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias porque tú en tu palabra nos alientas a mantenernos así. Hemos dicho, Señor, que tenemos una naturaleza caída, algo que nos jala y se realiza esa lucha, sucede esa lucha dentro de nosotros. Por un lado, nuestro espíritu está consciente y queremos hacer tu voluntad, pero hay también esa naturaleza caída que está jalando. Una lucha de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne para que no hagamos lo que queramos. Pero dice tu palabra que es a través del obrar de tu espíritu que podemos vencer a la carne. Te pedimos, Dios mío, que tú nos ilumines y que nos hagas conscientes de la importancia de tu casa, de la iglesia, de las responsabilidades que tenemos como miembros, y que el mundo va a seguir con su rutina. La lucha espiritual continúa, pero tú estás dispuesto en estos últimos tiempos a manifestar de tu presencia si nosotros como iglesia te buscamos, si buscamos que tu gloria se manifieste y podemos ver los milagros que tú hiciste en tu ministerio, porque tú lo dijiste, Señor, y cosas mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre y os es necesario que yo me vaya, porque entonces enviaré de mi Espíritu Santo y Él os conducirá a toda verdad, Él os enseñará, Él os recordará las palabras que yo dije. Es tu Espíritu Santo, Señor, tu Paracleto, tu ayudador, el que está a nuestro lado, el que nos capacita, el que con su ayuda podemos mantener nuestras ropas blancas. Es con su unción que podemos acercarnos y tener hambre de ti, cultivando nuestro espíritu y buscando que a través del obrar de tu Espíritu Santo podamos restablecer el orden inicial en nosotros, en donde prevalezca nuestro espíritu sobre el alma y sobre el cuerpo, y podamos hacer tu voluntad y podamos mantenernos firmes, Señor, y no abandonarte. Tu pueblo Israel, Señor, cayó en idolatría. Tu pueblo Israel poco a poco se fue envolviendo en las distracciones del mundo, en los intereses del mundo, y aunque iba al templo y celebraba las ordenanzas, saliendo de ahí, tú no ocupabas el primer lugar en su vida y se fue alejando. Señor, permite que nosotros aprendamos de todas esas experiencias y podamos nunca apartarnos de ti y proponernos que tú ocupes el primer lugar en nuestra vida, Señor. La vida sigue y va a continuar, y vamos a tener nosotros que, estando en este mundo, Señor, llevar a cabo las cosas que suceden en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En medio de este mundo, Señor, en la medida que estemos tomados de tu mano y cultivemos nuestra comunión contigo, nuestra relación contigo, tú vas a permitir, Padre, que siempre nos mantengamos con nuestras ropas blancas y siempre con ungüento en nuestra cabeza. Lleva a cabo esta realidad en nosotros, en nuestra vida, Padre.
Todo esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, porque es a través de su sacrificio que podemos dirigirnos a ti como a un Padre, y sabemos que tú nos escuchas, porque esa es tu voluntad. Esa es tu voluntad, Señor, que permanezcamos con nuestras ropas blancas en todo tiempo y que nunca falte el obrar de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y vamos a continuar siendo fieles y vamos a seguir orando los unos por los otros y vamos a seguir pidiéndole al Señor para que el regreso a nuestra iglesia sea así, hermanos, con todo el deseo de nuestro corazón y que Dios se manifieste y Dios nos indique y Dios nos use y Dios se revele y Dios nos lleve a hacer su perfecta voluntad. Él obra a través de sus hijos para que Él muestre el propósito que Él tiene específicamente para Belén. Dios les bendiga, hermanos.